Teoría del comportamiento dentro de la Escuela de las Relaciones Humanas. Como hemos visto antes, la teoría clásica y científica nacen por la necesidad de sistematizar los conocimientos que se habían adquirido en las fábricas, debido a la ineficiencia que se incrementaba de manera amenazante cada día. Se consideró que una posible solución estaba dada por atender al trabajo, las teorías de Taylor, o de las estructuras, la teoría de Fayol. Estas dos aportaciones hicieron las fábricas más eficientes. Sin embargo, se descuidó el ambiente de trabajo y al trabajador mismo, que parecía más un esclavo que una persona libre. Como consecuencia, en el ambiente laboral se tenían altos niveles de ausentismo, rotación y descontento entre los obreros. Por otra parte, dentro del entorno socioeconómico de la época, nos encontramos con la Gran Depresión, que trajo consigo desempleo, escasez de recursos y un crack financiero que desató una crisis económica mundial, un crecimiento de la miseria y el aumento del desempleo. Así que llegado a este punto, nos encontramos que dentro del escenario para las teorías de administración nos encontramos con dos fuertes factores: los trabajadores de fábricas y talleres descuidados y la Gran Depresión. La Escuela de las Relaciones Humanas se desprende de la psicología industrial, que no aparece en el siglo XX, sino en el siglo anterior. Y dentro de la Escuela de las Relaciones Humanas veremos la teoría del comportamiento. Haciendo un resumen de la Escuela de las Relaciones Humanas, que ya investigaron ustedes, podemos tocar los siguientes puntos clave. Los estudios de Hawthorne, la sistematización debido a la teoría clásica, el surgimiento de la psicología industrial, más bien la evolución de la psicología industrial que ya se había tratado en el siglo XIX, la ineficiencia en las fábricas, no era solamente el salario lo que motivaba a los empleados, ausentismo y deserción a pesar de la escasez de empleos, y la Escuela de Relaciones Humanas no buscaba desacreditar la teoría clásica, aunque tiempo después eso pareció, no, buscaba esencialmente eh, elevar la eficiencia en las fábricas y no solamente tratando de mejorar las tareas o la estructura, sino atender las necesidades humanas. Dentro de la Escuela de las Relaciones Humanas nos encontramos nuevos puntos de atención. Por ejemplo, atender el comportamiento de los grupos de trabajo, cómo interactúan entre ellos. Siguiente punto, ¿qué opina la gente de su trabajo? ¿Cuáles son los procesos sociales y psicológicos que se dan en el ambiente de trabajo? ¿Y cuál es la motivación del individuo para continuar con su trabajo? A partir del experimento de Hawthorne, se desprende la importancia de nuevas variables que no habían aparecido en estudios anteriores. Sin embargo, jugaban un papel muy importante. Estas variables son la integración social y el comportamiento social de los empleados, las necesidades psicológicas y sociales y la atención hacia nuevas formas de recompensas y sanciones no materiales, el estudio de los grupos informales y de lo que se conoce como la organización informal, el inicio de las relaciones humanas dentro de las organizaciones y la importancia de los aspectos emocionales y no racionales del comportamiento de las personas y del contenido del puesto para las personas que lo realizan.
Dentro de las implicaciones de la Escuela de las Relaciones Humanas, podemos hacer notar el concepto de hombre social. Ya no solamente era el hombre como una parte de la maquinaria de producción, sino también un individuo que interactúa socialmente con su entorno. La formación de grupos y liderazgo, de especial importancia porque se observa que es posible manipularles a través de estilos de dirección, comunicación y de liderazgo. Se reconoce que hay un ciclo motivacional de satisfacción, frustración y compensación, el cual se empieza a estudiar y atender. Se desarrollan nuevos conceptos de los que no se hablaba antes. Por ejemplo, los estilos de liderazgo, cómo se comportan los grupos, la dinámica de grupo, la importancia de la comunicación y la organización y los grupos informales, cómo se organizan y cómo se comportan. Hay variables que se incorporan a la escuela de las relaciones humanas. Por ejemplo, el concepto de grupo, que se integraba por los grupos de trabajo, los conceptos sociológicos de grupo, la motivación individual y grupal, la dinámica de grupos, el comportamiento individual y grupal, los grupos de trabajo como subculturas antropológicas y los grupos informales. Se incorpora también las ciencias de la psicología, sociología y antropología, con los factores psíquicos y sociales en el trabajo, análisis de las relaciones psicológicas de la administración, análisis de las relaciones psicológicas, integración social y comportamiento social, necesidades psicológicas y sociales. Se incorpora también la idea de las relaciones, especialmente en lo que son las relaciones informales, trabajadores y relaciones interpersonales, relaciones intra e interpersonales y, en la esencia, las relaciones humanas. Otro concepto es la motivación. ¿Cuál es la opinión de los trabajadores? ¿Cuándo se siente satisfecho un trabajador? ¿Cuáles son las jerarquías de sus necesidades? ¿Cuáles son sus motivaciones individuales? ¿Habrá nuevas formas de recompensas y sanciones además del salario? Y por último, la conducta y el comportamiento. ¿Cómo se comporta el humano ante la toma de decisiones? ¿Cuáles son los elementos del comportamiento humano? ¿Cómo se organizan informalmente? Los aspectos emocionales y no racionales en el comportamiento y la importancia del puesto. El auge de esta escuela se dio posterior y durante la Gran Crisis, especialmente entre los años de 1930 y 1939. Pero ya en los 50 hubo algunas críticas. Por ejemplo, se consideró que era una oposición a la teoría clásica. En sí, se ha dicho que el origen de la escuela de las relaciones humanas no fue el oponerse a la teoría clásica. Sin embargo, para quienes la conocieron y aplicaron, no había mejor teoría que la de relaciones humanas, oponiéndose por completo a los conceptos del enfoque clásico, sin comprender que antes que nada eran teorías complementarias. Visión incompleta de la realidad. El hecho de que los trabajadores sean felices en el trabajo no implica que necesariamente sean productivos. Hay evidencias claras de lo contrario, de tal suerte que las buenas relaciones entre trabajadores y entre los trabajadores y la administración no es garantía de mejores resultados. Enfoque cerrado. Igual que el enfoque clásico, la investigación en este caso, los experimentos se circunscribieron al entorno de la fábrica, olvidándose del entorno social. Meramente experimental. No tiene sustento científico. Los experimentos se condujeron según se iban presentando las circunstancias. No hubo un método previamente definido, con principios generales o hipótesis que pudieran llevar a conclusiones o deducciones. El ámbito de estudio y las conclusiones fueron parciales. Solo se estudió el lado de los trabajadores y se abundó en la organización informal, dejando sin experimentar la parte de la directiva o administrativa.
En consecuencia, las conclusiones necesariamente serán parciales. Por otra parte, cabe preguntarse si los investigadores, a su vez, eran imparciales o tenían sesgo por los intereses de la empresa o de los trabajadores. Y un enfoque manipulador. Se piensa que se desarrolló una estrategia sutil para engañar a los trabajadores para que trabajaran más y exigieran menos. Además, no es solo el trabajador quien debe cambiar y esforzarse más. Esta teoría estuvo centrada en el trabajador, dejó fuera variables importantes que complementarían el estudio. No se abocó a estudiar la conducta de los supervisores y capataces, mucho menos de quienes eran los dueños o los responsables de tomar las decisiones importantes. En 1950, pasada la Segunda Guerra Mundial, hay una evolución de la Escuela de las Relaciones Humanas. Se conoce como la escuela behaviorista o neohumano-relacionista, y dentro de esta se desprende la teoría del comportamiento. ¿Cuál era el contexto histórico en la década de los 50? Habíamos dicho, esto ocurre en 1950, había terminado la Segunda Guerra Mundial y ya estaban avanzados los estudios de la psicología humana. Por otra parte, había problemas con las minorías raciales en Estados Unidos, estaba en pleno apogeo la Guerra Fría y la competencia entre el bloque comunista y el mundo considerado libre, es decir, Estados Unidos y Europa, y por otra parte Rusia. Existían los ensayos con bombas atómicas, lo cual presentaba un ambiente de una probable Tercera Guerra Mundial, y en el mundo occidental había un clima anticomunista. Como mencionamos, en 1950 hay una crítica a la escuela de las relaciones humanas, es decir, hay una transición en el enfoque de los que son las relaciones humanas en el ambiente laboral. Los eruditos comenzaron a reconocer que la productividad del trabajador y el éxito de la organización se basaban en algo más que la satisfacción de las necesidades económicas y sociales. La nueva perspectiva, que se conoce como comportamiento organizacional, estudia e identifica las actividades administrativas que promueven la eficacia de los empleados mediante el entendimiento de la compleja organización de los procesos individuales grupales de la empresa. Por esto, son elementos de diversas disciplinas. Los estudios de la conducta introdujeron dos dimensiones nuevas al estudio de la administración. En primer lugar, presentaron una visión del hombre y de sus impulsos, incluso más sofisticada que la de Mayo y sus contemporáneos. Se abordó el tema de la superación personal, el de ordenar las necesidades y el de las relaciones en las organizaciones, que deberían incluir las formas de vida compleja de los trabajadores. Y en segundo lugar, los científicos de las conductas aplicaron los métodos de la investigación científica al estudio del comportamiento de las personas en las organizaciones como entidades. Aquí es donde aparecen nuevas figuras como James Marsh y Herbert Simon, quienes plantearon cientos de proposiciones acerca de los patrones de la conducta, sobre todo en relación con la comunicación de las organizaciones. En la nueva opinión, vuelve a ubicarse en los mismos temas centrales comentados, por lo que, sintetizando los puntos más relevantes, se pueden concentrar los tres siguientes: las necesidades y motivaciones, donde sus principales exponentes son Maslow, Argyris y Erzberg; control y estilos de dirección, como principales escritores McGregor y Likert; y toma de decisiones, para lo cual tenemos a Simon. Podemos reconocer tres áreas de estudio importantes: el comportamiento de los empleados, el control y estilos de supervisión, y el proceso de la toma de decisiones. Con respecto al comportamiento de los empleados, se detectó que se ven motivados para desempeñar un mejor trabajo si las organizaciones conocen y atienden sus necesidades.
por lo que surgieron tres categorías de motivación. Las teorías de contenido, que son internas al individuo y que resultan en la teoría de las necesidades de Maslow y la teoría de los dos factores de Herzberg. Las teorías de proceso, que son externas a los trabajadores, y podemos reconocer las teorías de las expectativas y la teoría de equidad. Por otra parte, como nuevas áreas de estudio, está el área de recompensas, como las recompensas de alto rendimiento. Son aquellas tácticas como las prestaciones adicionales, cafeterías, bancas, en tiempo libre, que se pueden dar. Por otra parte, los investigadores del comportamiento detectaron que los trabajadores desean realizar su trabajo con autonomía y sin presiones. Sin embargo, los administradores no desean perder el control. Así que aparecen estudios como la teoría X y Y de Douglas McGregor, la teoría Z de Auchi y los sistemas de administración de Regis-Likert. Dentro de la toma de decisiones tenemos la teoría de la racionalidad limitada de Simon, que obtuvo el Premio Nobel de 1978. Hay algunos productos adicionales de la teoría del comportamiento que fueron mencionados aquí y que fueron aprovechados en estudios posteriores. Ellos son el conflicto, la negociación y el liderazgo. Con este punto terminamos lo que es la teoría del comportamiento.